Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast por la juventud. Después de un lapso de tiempo regresamos al fin, pero regresamos más recargados de energías y con nuevos temas, claro que sí. Como bien sabes, mi nombre es Michelle, aquí conmigo está Noemí. Venetia. Disculpen que nos estemos pasando el micrófono, pero estamos en proceso de mejoramiento. Entonces en lo que mejoramos, así vamos a estar y soporten. El día de hoy, chicos, tenemos un tema muy interesante que nos va a ayudar mucho en nuestra vida diaria, en nuestra práctica y en todo lo que conlleva la vida. Y este tema es, si lo podemos decir con retombes de tambor, por favor. Retombes de tambor, bueno, no quiso decir. El tema es límites. Bueno, chicos y chicas, ¿ustedes qué creen que son los límites? Yo pienso que los límites son como cosas que a lo mejor nos detienen de hacer algunas cosas. ¿Podría ser eso? ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, bueno, cuando escuchamos límites, lo primero que a mí se me viene a la mente es como una línea, como algo que marca un fin o hasta donde, por ejemplo, puedes llegar. Y es decir, si tú pasas esa línea, entonces pues ya estás rebasando un límite, ¿sí? Entonces para mí sería como una línea, como algo que te detiene. Algo que te detiene, tipo una carretera. Hay límites ahí, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Sí, pues también pienso que los límites son más que nada, bueno, a mí se me viene a la mente de reglas, sí, a veces se me viene la palabra no, porque cuando hablamos de límites es decir o detener algo que no nos gusta o que no nos permiten, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de límites quiere decir de una regla, quiere decir que imponemos nosotros el decir no ante una circunstancia. Ahorita vamos a hablar de diferentes límites, ¿verdad? Porque hay límites en todas las áreas. Límites emocionales, límites laborales, límites en la escuela. Entonces, básicamente es eso. Vaya, mencionaste que hay diferentes tipos de límites, ¿verdad? Y si así lo pensamos bien, pues sí, porque digamos, carreteras hay límites de estados, así lo vemos muy físicamente, ¿no? No puedes a veces, por ejemplo, vamos a cruzar Estados Unidos sin visa ni nada. Pues ya estás cruzando un límite y probablemente te deporten o te meten a la cárcel o algo así. ¿Qué otros límites hay? Pues mira, hay límites, como dijiste, pues en todos lados. La verdad es que a donde sea que voltees hay límites. Y de hecho yo estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención, porque incluso hasta en la naturaleza hay límites. Y pues una vez yo mencioné esto y me preguntaban, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo límites en la naturaleza? Y ponía un ejemplo, o sea, por ejemplo, en la playa, bueno, quien ha ido al mar, hay un límite hasta donde el agua llega. ¿Sí? Porque si el mar, por ejemplo, rebasa ese límite, pues empieza a haber destrucción, ¿verdad? Pues sí, hay un maremoto y empieza a destruir cosas, inunda todo. O por ejemplo, leí un libro que se me hacía un tanto gracioso, pero que sí tiene un poco de sentido, que decía, por ejemplo, en los animales. Imagínate una vaca que tenga alas. A ver, ¿te la podrías imaginar? Sí, mi vaca se llama Florecita. Ok, imagínate a Florecita con alas. Y de repente se le ocurre salir y empieza a volar y de repente se hace del baño. ¿Qué crees que pasaría? Pues lluvia de... Perdonen por la palabra. De composta, ¿o cómo se llama esa cosa? Sí, esa cosa... Lluvia... No, esa cosa que ayuda a que crezcan las plantas. Abono. Lluvia de abono. Ok, y bueno, sería un desastre. O que llegue y se pare en uno de los arbolitos que están aquí afuera, que están bien chiquitos, pues lo rompe, ¿no? Entonces, pues por algo, por ejemplo, a las vacas no se les dio alas, ¿verdad? Porque a lo mejor si tuvieran alas, habría pues un caos, ¿verdad? Entonces, o sea, parece chistoso, pero como en todo hay límites. Fíjate que sí. Qué bueno que las vacas no tienen alas en este caso. ¿Qué quieres? Pues, ¿de las vacas o del tema? No, o sea, ¿qué otro tipo de límites conoces o qué me dices tú de los límites?
Ok. Bueno, pues sí, como dice Bene, ¿verdad? Yo creo que hasta en la naturaleza podemos ver los límites. Algunos hay límites como ilógicos, ¿verdad? Obviamente son límites que no van a existir, pero pues sí, hay de todo en esta vida, ¿verdad? Entonces, pues puede ser también límites personales, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, ¿verdad? Entonces creo que también tiene mucho que ver los límites que nosotros podamos tener como personas, como seres humanos. Pues está en todos lados. Por ejemplo, el decidir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer. Por ejemplo, ahorita hay mucho esto de, a lo mejor, de las drogas, de que te ofrecen a lo mejor un cigarro o algo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de límites también. O sea, de que, ¿sabes qué? A mí no me gusta fumar, no me gusta beber. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero creo que es importante que el ser humano marque límites personales, hablando de lo personal, ¿verdad? Que haga como un stop. Cuando me veo la palabra límites es como un stop, es como un hasta aquí, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que no quiero hacer? Entonces creo que nuestra vida está llena de límites también. ¿Qué es lo que dejamos que entre en nuestra vida y qué es lo que estamos permitiendo a la gente o cualquier circunstancia que pueda estar en nuestro camino, ¿no? Y tienes mucha razón con eso de los límites, o sea, cada persona se establece ciertos límites, pero por ejemplo cuando hablamos de adolescentes, de niños, obviamente no tienen pues a lo mejor sus límites están establecidos aún, ¿no? Y por ello pues sus papás ponen límites pues para mantener su seguridad, o es lo que deberían de hacer, ¿no? Entonces aquí la importancia de que como adolescentes, como jóvenes o la persona que esté escuchando pues empiece a pensar de qué límites está poniendo en su vida, ¿no? Porque si no sigue esos límites, obviamente un límite te puede ayudar a marcar una línea de lo que es seguro y lo que no es seguro, como en las carreteras o en los estados o en muchas cosas. Y acabas de decir algo muy importante, porque puede ser que a lo mejor te preguntes, ¿no? Y bueno, sí existen límites, pero ¿para qué me sirven? ¿Cuál es su utilidad? Pues la verdad es que la principal utilidad que tienen los límites es que nos protegen. O sea, nos protegen, nos previenen de infinidad de cosas que no nos imaginamos que nos pueden pasar. Y no solamente a nosotros, sino que también pues protegen a las demás personas. Entonces eso es muy importante. Y los límites son importantes porque, como mencionamos ahorita en el ejemplo anterior, sin límites la verdad es que todo sería un caos. Cada quien haría lo que quiere y la verdad es que habría muchos problemas. ¿Tú crees que se puede similar un límite con una ley o una regla? ¿Serán como las mismas cosas o qué opinan ustedes? Por ejemplo, pues un límite sí te dice... Siento que a veces los límites son como muy de la conciencia, ¿no? Porque a veces que a lo mejor no hay una consecuencia legal si sobrepasas un límite. Bueno, muchas veces, ¿verdad? Pero otras veces son como más bien algo que desarrolla la conciencia pues para vivir mejor en sociedad, ¿no? ¿O qué opinan? ¿Quién quiere tomar el micrófono? ¿Quién? Pues es que sí hay límites que nos establecen, ¿verdad? Que nos dicen cómo debemos de comportarnos, pero también tiene que venir esa convicción, ¿verdad? Y esto precisamente, pues estamos hablando, por ejemplo, de los límites morales, ¿verdad? Habíamos hablado que la moralidad, pues, es esa conciencia de saber distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces creo que pues como adolescentes están en ese proceso, ¿verdad? De aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, y pues como adultos todavía más tendríamos que tener ya ese sentido desarrollado, esa conciencia. Entonces pues sí, algunos límites son establecidos, pero otros tienen que ser por convicción, ¿verdad? Porque tenemos que saber lo que sí está bien y lo que está mal. Como dijimos, está mal cuando daña a alguien más o cuando me daña a mí. Sí. Oye, y algo que sí sé es de que los límites, como mencionaban ahorita, se establecen en todos lados, ¿no? Pero ¿qué podemos mencionar de los límites en una relación de adolescentes? En una relación donde pues son adolescentes, tienen 15 años, es la primera vez que tienen novios. ¿Qué límites podría poner ambas partes de la pareja para poder vivir una mejor relación? ¿O qué me pueden mencionar de eso? Pues ahí prácticamente pues, tú me estás hablando como una relación tóxica, ¿no? Entonces pues creo que nosotros primero tenemos que trabajar nuestra autoestima, porque a lo mejor si no tenemos autoestima no vamos a saber distinguir entre si lo
lo que está pasando está bien o si está mal. Si no tenemos una autoestima sana, simplemente lo vamos a aceptar, ¿sí? ¿Y qué tipo de cosas no se pueden aceptar? Pues infinidad de cosas. Por ejemplo, el que me ignoren, el que me golpeen, el que me humillen, pues lógicamente son cosas que no están bien, ¿sí? Entonces son límites que tengo que aprender a poner, pero antes tengo que aprender a trabajar mi autoestima. También muy importante el límite de si una persona no quiere tener relaciones sexuales o no quiere tener algún tipo de contacto sexual, ¿no? También eso es importante, los límites. Sí, bueno, yo creo que es importante hacernos como la pregunta, o yo te hago la pregunta, ¿verdad? ¿Tú conoces tus límites? Porque a veces, ok, en relaciones así, pero yo te invitaría, ¿verdad?, a que hicieras una lista o algo que te identificara en cualquier faceta de vida, o sea, límites familiares, límites en relaciones, límites en la escuela, límites personales. Entonces yo creo que primero es identificar si realmente tú conoces tus límites. Yo he escuchado una infinidad de límites, pero yo cuando leía este tema digo, ¿realmente tengo límites en mi vida? ¿O realmente los conozco? ¿O cuáles son los límites que yo quiero establecer? Entonces yo creo que en la etapa de la adolescencia es muy difícil tener límites porque nos dejamos guiar por las demás personas. Creo que es una etapa donde hacemos mucho caso de las demás personas, de nuestros amigos, de nuestras amistades. Hay una influencia muy grande y por consecuencia pues hacemos lo que todos quieren hacer, ¿verdad? Reproducimos lo mismo. Entonces yo sí te invitaría a que meditaras en ¿conoces realmente tus límites en cada faceta? Amistad, familiar, educativa. ¿Qué es el stop al que tú estás deteniendo o situación que estás deteniendo para que no haya consecuencias? Como decía Bene, cada límite es como una prevención. Entonces cada límite te va a ayudar a prevenir algo que puede ser más de consecuencia a futuro, ¿no? Entonces sí te invitaría yo a que conozcas realmente cuáles son tus límites y que vayas como que anotando, haciendo una lista de cuáles límites son más importantes para ti. No solamente es poner límites de los pongo porque quiero, no, límites en base a tu persona y cuáles son los más importantes para ti. Resumidas cuentas, ¿me puede decir alguno de ustedes una oración de lo que define un límite? Bueno, una palabra, una oración. Pues esa acción que hace que me prevenga, ¿verdad? Como esa línea que me marca que algo, si yo sobrepaso esa línea, está a punto de suceder algo negativo. Es decir, pues los límites son simplemente prevención y protección para mi vida. Me gusta mucho lo que mencionaron ambas. Mencionaron que son prevenciones. O sea, a veces decimos, ay, ¿por qué tengo que seguir ese límite? O ¿por qué no me puedo yo ir? Por ejemplo, cuando voy manejando, ¿por qué no me puedo ir a aquel carril si hay carros andando, ¿no? Y luego, pues es que es un límite que te están poniendo para prevenirte de algo. Entonces es muy importante, ¿verdad? Entra la palabra prevención. Ahí también, ahorita le estaba leyendo una frase, bueno, no frase, pero sí como un concepto más, se me hizo muy interesante, que dice, límite es toda aquella línea imaginaria que no permitimos que nadie cruce. Es aquel punto en el que ponemos un alto, un stop o un hasta aquí. Entonces creo que los límites no son visibles, ¿verdad? Obviamente, como dice Ben, a veces son morales, ¿verdad? Pero hay unos que sí se pueden ver. Entonces sí, me gustó mucho porque dice que es como una línea, límite, como de línea que pone el ser humano, ¿verdad? Y en cualquier situación. Y algo muy importante que dices, porque, bueno, en esa definición dice, esa línea que no permite que alguien más pase, ¿sí? Pero, ojo, porque también esa línea nos marca que yo no puedo rebasar los límites de otra persona, ¿sí? No es nada más que no rebasen mis límites, sino que yo no puedo rebasar los límites de otras personas. Y ahorita que mencionabas eso acerca de por qué yo no me puedo ir por acá y por qué por allá, pues bueno, aquí entra mucho, había visto que se relaciona mucho como ese concepto de libertad, ¿no? Que muchas veces como que la libertad está mal empleada, ¿sí? Dicen, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, pero no, realmente aún en la libertad tiene que haber límites, porque si yo me considero soy libre y hago lo que quiero, entonces ya no es libertad, es libertinaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente estoy viendo mi beneficio. Entonces, aunque soy libre, tengo que tener ciertos límites para poderme conducir con sabiduría
y para pues protegerme y como lo venimos mencionando, para proteger a los demás también. Bueno, y ya casi llegamos a la finalización de este breve podcast, nos queda un minutito, pero antes de eso claramente queremos decirte cómo tú puedes empezar a establecer límites. Entonces, si cada uno de ustedes me podrían dar un consejo para un joven, un adolescente o incluso un adulto que quiere empezar a poner límites en su vida, y algo que me puedan decir. Sí, pues yo creo que primeramente ser claros con nosotros mismos, ¿verdad? Ver qué límites son los que se adaptan a nosotros mismos, a los demás. Claro que todo va a ser primero interno. Entonces, esa es una. Pon o marca límites claros de lo que quieres. Explica los límites porque, como vimos ahorita, hay muchos límites. Pero, por ejemplo, si es en una relación o si es con una persona, pues explica los límites sin reproches, ¿no? Explícalos claramente, no es necesario enojarse, no es necesario pelear si es con alguien, ¿verdad? Hacia alguien. Entonces yo creo que ese es el punto de que podamos expresar. Yo creo que tenemos el derecho de expresar lo que sentimos, lo que no nos parece. Entonces es como el del tránsito, ¿no? Que nos capacitan, o sea, nos capacitan para saber qué límites hay en las calles. Entonces no es así como que, no, si te pasas esto, te va a pasar. No, o sea, creo que el ser humano aquí en la ciudad va a la capacitación de tránsito y te enseñan cuáles son las leyes, las reglas, los símbolos, ¿no? Pero lo hacen de una manera adecuada y organizada. Entonces yo creo que también nosotros podemos tener esos límites claros, esos límites que si lo queremos expresar, pues hazlo de una manera sin reproche, sin enojo, sino ser claro en tus convicciones y en tus valores. Eso creo que va a determinar también mucho tus límites. ¿Y acá por acá? Pues bueno, algo muy breve, ¿verdad? El conocer que aunque tengo derechos, también tengo responsabilidades. ¿Responsabilidades con quién? Pues conmigo mismo y con los demás. Y pues aunado a esto, ¿verdad? Pensar no solamente en mí mismo, sino pensar en los demás y saber hasta dónde puedo llegar. Eso es importantísimo, para tenerlo bien claro y saber hasta dónde no puedo pasar. Y sería todo. Muy, muy, muy buen resumido. Bueno, muchas gracias, chicos. Hemos llegado a la finalización de este breve podcast. Te recordamos que aprendas a conocer tus límites y los sigas. Y sea fiel a lo que tú no quieres que otros te hagan, tú no lo hagas. Entonces, chicos, aquí llegamos todos. Somos por la juventud y esperamos en verdad que tengas un excelente día y que sigas avanzando. Adiós.